Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir el canal. Estoy muy contento porque el número de suscriptores ha subido considerablemente. No soy muy famoso como muchos otros, pero poco a poco ahí vamos creciendo. Quiero darle las gracias a todos los que han puesto sus comentarios, a todos los que han seguido los videos y en especial pues a las personas que hacen preguntas y tienen paciencia para las respuestas que les doy. En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo también utilizando el método de nodos y en particular nos resulta un supernodo. Entonces, vamos a revisarlo. Recordemos primero que pues para todos los ejercicios que nosotros vamos a resolver siempre vamos a necesitar normalmente la ley de Ohm. Recordemos que la ley de Ohm es voltaje partido por la resistencia y en el caso del método de nodos debemos de tener presente la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de él. Lo podemos representar matemáticamente mediante esta expresión. Ahora, para quien no recuerde lo que es un nodo, recordemos que un nodo es simplemente la unión eléctrica entre dos o más elementos de un circuito. En el caso particular del problema que nosotros vamos a resolver, vamos a hablar de un supernodo. ¿Qué es un supernodo? Pues un supernodo es aquel que resulta de conectar una fuente de voltaje entre dos nodos, pero ninguno de ellos debe de ser el nodo de referencia. Este es el ejemplo que vamos a resolver. Vale la pena decir que fue enviado por uno de los seguidores del canal y pues aquí estamos ayudándole para resolver el problema. Aquí identificamos que nosotros tenemos un supernodo. ¿Por qué? Porque identificamos que nosotros tenemos estos nodos donde se están uniendo dos o más elementos de un circuito, que aquí los estoy marcando, pues voy a poner la parte inferior como el nodo de referencia y el nodo A, nodo B y nodo C, de tal forma que me van a quedar tres ecuaciones con tres incógnitas, pero observemos que tenemos una fuente de voltaje que está conectada entre dos nodos, entre el nodo A y el nodo C, de tal forma que ninguno de estos dos nodos es el nodo de referencia o el nodo cero. Por lo tanto, esta parte que está aquí sombreada en amarillo es un supernodo. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de problemas? Pues muy sencillo, miren. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una dirección de corriente para cada una de las ramas del circuito. En este caso, yo voy a establecer, o el criterio que yo utilizo para establecer las direcciones de las corrientes es que del nodo van a salir todas las corrientes del mismo en el caso de que se trate de resistencias o en el caso de que se trate de elementos que no sean fuentes de corriente, porque por ejemplo esta fuente de corriente me está indicando con claridad que la dirección es hacia arriba, de tal forma que esta corriente va hacia arriba. Pero en el caso de las resistencias yo puedo establecer que esta corriente viene hacia abajo, aquí la voy a llamar corriente I1, aquí en esta resistencia, para la resistencia 2 respecto del nodo A, la voy a llamar corriente I2 saliendo del nodo. Aquí voy a poner otra corriente que sería la corriente I3 saliendo del nodo B porque se trata de una resistencia. Y en el caso de la fuente de corriente, pues aquí yo ya no dibujo nada porque ya tengo aquí la dirección de la corriente asignada por esta fuente. Pero aquí sí le vamos a poner una corriente. Esta va a ser para nosotros la corriente I4 y la vamos a estar poniendo saliendo del nodo. La que me falta sería aquí, o los que me faltan serían en este nodo. Y vamos a poner otras dos corrientes, es decir, vamos a poner esta corriente que llamaré I5, corriente saliendo del nodo, porque se trata de una resistencia. Y aquí, corriente I6, también porque se trata de una resistencia y la vamos a colocar saliendo del nodo. Entonces, ya que tenemos dibujadas nosotros todas las direcciones de las corrientes, pues entonces ahora vamos a plantear las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones que a nosotros nos van a resultar? Primero que nada, vemos que aquí tenemos el supernodo, de tal forma que el supernodo me va a establecer una ecuación en la que me va a relacionar el voltaje VC y el voltaje VA.
Y ese voltaje que existe entre el voltaje C y el voltaje A vale 10 voltios. Entonces, la forma de escribirlo es la siguiente. Voy a ver dónde está colocada la terminal positiva de la fuente de voltaje. En este caso está colocada en la terminal C. Por lo tanto, yo voy a establecer que el voltaje en la terminal C menos el voltaje en la terminal A tienen un valor de 10 voltios. Aquí están 10 voltios positivos. Y esta sería la condición que me resulta de este supernodo. Entonces, si yo lo acomodo para un sistema de ecuaciones, me quedaría menos VA más 0 de VB más el voltaje VC igual a 10. Voy a dejarlo así sin unidades para trabajar un poco más rápido. Esta sería la ecuación número 1 que a mí me va a resultar del sistema. Ahora, vamos a sacar la ecuación que me resulta del supernodo. ¿Cuál va a ser esta ecuación? La ecuación del supernodo la vamos a plantear de la siguiente manera. Vamos a considerar todo esto que está aquí pintado en amarillo como si se tratara de un nodo, y entonces vamos a sumar todas las corrientes que estén entrando en ese nodo y las vamos a igualar con la suma de las corrientes que estén saliendo de él. Es decir, vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Es decir, la sumatoria de todas las corrientes que entran en ese supernodo la vamos a igualar con la sumatoria de todas las corrientes que salen de él. Entonces, de acuerdo a la dirección de las corrientes que nosotros dibujamos aquí en este supernodo, vemos que tenemos la corriente I1, la corriente I2, la corriente I5 y la corriente I6. ¿Cuántas corrientes son las que están entrando al supernodo? Observamos aquí que ninguna corriente está entrando en el supernodo. Por lo tanto, pues vamos a poner que 0, porque son 0 corrientes que están entrando en el supernodo, va a ser igual a la suma de las corrientes I1 más la corriente I2 más la corriente I5 y más la corriente, aquí está, I6. Todas estas son las corrientes que están saliendo del supernodo. Y ahora vamos a calcularlas. ¿Cómo calculamos estas corrientes? Pues miren, ponemos así. Colocamos 0, va a ser igual. ¿Cómo calculamos el valor de la corriente I1? Pues podemos calcularla con el voltaje que nosotros tenemos en este nodo, que sería el nodo 0, hasta el nodo A hasta el nodo 0, que es de referencia, y me queda que la corriente I1 es el voltaje A dividido o partido por la resistencia R1, y luego más la corriente que va desde el punto A hasta el punto B o nodo del nodo A al nodo B es la corriente I2. Y entonces yo estoy suponiendo que si la corriente lleva esta dirección es porque el voltaje A es más positivo que el voltaje B. Entonces aquí pongo que el voltaje A menos el voltaje B dividido entre la resistencia R2, ¿vale? Eso me va a dar el valor de la corriente I2. Y luego, para la ecuación de la corriente I5, esta que está aquí, estoy suponiendo que este voltaje VC es más positivo que el voltaje VB. Por lo tanto, para establecer esa dirección de corriente, suponemos que VC, que es este voltaje, menos el voltaje VB, dividido o partido por la resistencia R3, me va a dar el valor de esta corriente I5. Y por último, la dirección de la corriente I6 la voy a calcular con el voltaje del nodo C dividido o partido por la resistencia 4. ¿Ok? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. Entonces tenemos 0 es igual, ¿cuánto vale VA? Pues no lo conocemos, es el valor que nosotros queremos averiguar, pero sí vemos cuánto vale R1. R1 en este caso vale 4 ohms. Lo voy a poner aquí con unidades. Y luego más el voltaje VA menos el voltaje VB dividido o partido por la resistencia 2, que en este caso también son 2 ohms, más el voltaje C
menos el voltaje B dividido o partido por la resistencia 3, que en este caso son 2 ohms. Y por último, el voltaje C dividido o partido por la resistencia 4, que son 8 ohms. Entonces, fíjense bien, antes de simplificar, a mí me gusta multiplicar esta ecuación por un valor. Es decir, voy a multiplicar toda esta ecuación por un valor que me ayude a simplificar estos denominadores. El valor por el cual yo puedo multiplicar esta ecuación para simplificar este 4, este 2 y este 8, pues es un 8, porque si yo multiplico por 8, este valor se hace 1, este valor se hace 8 entre 2 sería 4, 8 entre 2 sería 4 y 8 entre 4 sería 2. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar por 8 y entonces la ecuación simplificada me queda de esta forma. 8 por 0, 0, igual. Y aquí 8 entre 4 van a ser 2, ya no le voy a poner las unidades, ya sabemos que voltaje entre resistencia va a ser corriente. 8 entre 4 sería 2 veces el voltaje VA, más 8 entre 2 son 4 por VA, me queda 4 veces VA, y 4 por menos B, pues me queda menos 4 VB. Y luego 8 entre 2 también es 4, y sería más 4 VC, perdón, aquí el 4, bueno, mejor sí lo voy a anotar bien, porque si no, ahí nos podemos confundir. Sería más 4 veces VC y menos 4 veces VB. Y por último, 8 entre 8 me queda 1, por lo tanto simplemente sería más VC. Entonces, ahora sí simplificamos y de una vez vamos a aplicar la propiedad simétrica, es decir, este 0 lo ponemos a la derecha y sería 2A más 4A, me va a quedar un valor de 6 veces VA. Y luego los valores de B, aquí tengo menos 4B y menos 4B, pues aquí me queda menos 8 veces VB. Y por último sería 4C más C es igual a 5 veces más 5 veces VC, todo esto igualado con 0. Y entonces aquí tenemos nosotros ya una segunda ecuación que nosotros vamos a poder resolver mediante el sistema de ecuaciones. La primera fue esta de aquí, menos VA más VC, que resultó de la condición del supernodo. Y esta ecuación del supernodo, analizando las corrientes que entran y salen de él, me queda de esta manera. ¿Qué es lo único que me queda? Pues calcular el voltaje del nodo B. Entonces, aquí analizamos las corrientes que están ocurriendo con este nodo y pues vemos que tenemos relacionadas tres corrientes. Una corriente que está entrando, que en este caso es la corriente IA, y que están saliendo la corriente I3 y la corriente I4. Entonces, para el nodo B, nosotros vamos a plantear igual la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de las corrientes que entren en el nodo va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Entonces, ¿cuántas corrientes van a estar entrando en el nodo? Aquí sí vemos que está entrando una corriente y en este caso es la corriente IA. La corriente IA está entrando en el nodo, no hay más corrientes que entren, por lo tanto, esa corriente tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salgan de él. En este caso es la corriente I3 más la corriente I4. Y vamos a calcularlas como lo hicimos aquí arriba. Entonces, la corriente IA me va a quedar igual a la corriente I3. Bueno, asumo que este voltaje es más positivo que este de acá, por lo tanto me queda que el voltaje B menos el voltaje A dividido o partido entre la resistencia 2 más, esto es la corriente I3, más el voltaje B menos el voltaje C, el voltaje B menos el voltaje C dividido o partido por la resistencia 3
es la otra corriente. Voltaje entre resistencia es corriente y aquí también. Por lo tanto, esta corriente es igual a la suma de estas dos corrientes. ¿Cuánto vale IA? Pues bueno, podemos sustituirlo aquí, que serían 5 amperes. Es igual a VB menos VA dividido o partido por, ¿cuánto vale R2? Pues en este caso vale 2. Más VB menos VC dividido o partido por R3, que en este caso también vale 2. Son 2 ohms, 2 ohms. Y voy a multiplicar también por un valor que me ayude a simplificar esta ecuación. Es decir, ¿por cuánto tendría yo que multiplicar esta ecuación para poder eliminar este 2 y este 2? Bueno, y aquí es un 1. Pues el valor que me ayuda a mí a simplificar esta ecuación es un 2. De tal forma que si yo multiplico por 2, este 2 se elimina, este 2 se elimina y estos 5 amperes se vuelven 10 amperes. Entonces, para no cambiar de diapositiva, voy a hacerlo aquí en cortito y me quedaría 2 por 5 serían 10. Voy a poner aquí, serían 10 igual a VB menos VA más VB menos VC. ¿Vale? Lo voy a poner aquí separadito. Y entonces simplificamos y de una vez colocamos el 10 a la derecha para que nos quede la ecuación y sería menos VA menos VA 1, 2 veces VB, sumamos los VBs, me queda 2 veces VB y menos VC, todo esto igual a 10. Y entonces aquí tenemos nosotros nuestra ecuación número 3. Ahora lo que tenemos que hacer es colocar este sistema de 3 ecuaciones, menos VA más 2VB menos VC igual a 10, es decir, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, la colocamos en una calculadora científica. Lo pueden hacer utilizando Kramer, lo pueden hacer utilizando alguna aplicación directamente en internet. Meten los 3 sistemas, las 3 ecuaciones en un sistema de 3×3 y nos va a resultar que el voltaje A es igual, en este caso, a 10 voltios. El voltaje B es igual a 20 voltios y el voltaje C también es igual a 20 voltios. Disculpen el amontonadero, pero es para que no nos perdiéramos aquí en la presentación. Perdón ahí por estos inconvenientes que les están causando las diapositivas, pero apenas me estoy adecuando a trabajar con este nuevo pizarrón. De tal forma que aquí ya tenemos nuestros 3 voltajes. VA vale 10 voltios, VB vale 20 voltios y VC vale 20 voltios también. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda o comentario que tengan, pues se los agradezco. Sigan allí comentando en el canal. En breve voy a comenzar a hacer ahora sí ya los circuitos que corresponden para RL y RC, que sé que también son de mucha utilidad. Entonces, pues por ahora es todo. Les agradezco mucho que sigan el canal y pues nos vemos en la próxima. Gracias.